Dios les bendiga. En este mes de mayo estamos hablando bajo el tema de bendiciones y el día de hoy vamos a compartir un tema titulado No te canses de bendecir. El texto bíblico se encuentra en Gálatas capítulo 6 versículo 9 y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Acababa de pagar para llenar mi tarjeta del metro con $79. Estaba comprando verduras y debo haberla dejado perder cuando iba camino a casa. Aparentemente una mujer lo notó y trató de llamar mi atención, pero no logró. El día siguiente fui a buscar mi tarjeta y no la encontré. Estaba muy triste por tener que pagar nueva vez la tarjeta del metro. En mi camino hacia la salida, en el lobby de mi edificio, vi una nota que decía que llamara a un nuevo número porque habían encontrado mi tarjeta. No podía creerlo, no podía creer que alguien hubiese hecho ese esfuerzo tan maravilloso para devolverme la tarjeta que tan fácilmente pudo haberla utilizado, ya que no contiene el nombre. No te canses de bendecir. Bueno, muchas personas pudieran preguntar, y de hecho he escuchado mucho esta pregunta: ¿puedo yo bendecir a alguien o solamente Dios es quien puede bendecir a las personas? La respuesta es sí, tú puedes bendecir a todas las personas que quieras bendecirla. Así que es un mandato inclusive de la palabra de que nosotros debemos bendecir a otros. El texto bíblico está repleto de historias de personajes, hombres, mujeres, niños que incluso sirvieron de bendición para otros, bendijeron a Dios y bendijeron a otros. Así que vamos a ver algunas de estas historias que se encuentran en el texto bíblico, donde encontraremos diferentes personas bendiciendo a su congregación, bendiciendo a sus hijos, bendiciendo a sus nietos, bendiciendo a Dios, bendiciendo la tierra donde viven, bendiciendo sus trabajos, bendiciendo a sus jefes, bendiciendo la naturaleza, bendiciendo a un sinnúmero de personas y de cosas que se encuentran en el texto bíblico. La primera historia que te quiero contar se encuentra en Génesis capítulo 14 versículos del 18 al 19, y aquí encontramos a Melquisedec bendiciendo a Abraham y leemos: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. En Hebreos encontramos un texto bíblico que también nos habla de la bendición que Melquisedec le dio a Abraham, y nos dice Hebreos 7 del 1 al 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, como es también rey de paz. Aquí vemos cómo Melquisedec recibe de Abraham el diezmo de lo que había ganado como motín en aquella guerra, y se lo da a Melquisedec como sacerdote, dándole una parte de la bendición que Dios le había permitido obtener a Abraham. Así que aquí hay muestras de que nosotros podemos bendecir a otros hombres. No solamente recibiremos nosotros bendición de Dios, sino que nosotros también podemos bendecir a otros. Estos versículos son muy interesantes porque no solo aquí nosotros estamos viendo a hombres bendiciendo a otro hombre, sino que vemos que alguien recibe una bendición como lo fue Abraham, y entonces da el 10% de sus ganancias, del dinero obtenido, lo da para la obra de la casa del Señor. Otra cosa importante aquí que podemos resaltar es cómo bendice a Abraham. Quien bendice a Abraham es un sacerdote del cual solo se dice que es sacerdote del Dios Altísimo.
Amén. Así que algunos pudieran decir, por eso es que solo los sacerdotes pueden bendecir a las personas. Bueno, él se dice que era sacerdote del Dios Altísimo, pero era un hombre igual que tú y yo. Y él bendijo a Abraham y Abraham le bendijo a él con el diezmo que le entregó del botín. Otra historia bíblica que se encuentra en el texto sagrado es sobre la bendición que Isaac desata sobre Esaú en vez de darla sobre Jacob, en vez de dársela a Esaú, que era el hijo mayor. Jacob era el hijo menor y todos conocemos esta historia bíblica, ¿verdad? Este pasaje bíblico donde se da un engaño de parte de Jacob, se hace pasar como su hermano Esaú para que su padre Isaac, que ya estaba viejo y que estaba un poco ciego, no viera que a quien él estaba bendiciendo era al hijo menor, no al hijo mayor, que era según la costumbre a quien le correspondía la bendición por ser el primogénito. Y vamos a verlo en el capítulo 27 de Génesis, desde el 23 al 41, pero solo vamos a leer 3 versículos bíblicos. Vamos a leer el 23 y el 24 y el 41 para que tengamos más o menos una idea de lo que trata el texto bíblico en esta ocasión. Y dice el 23, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. El 41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Aquí vemos que todo el desenlace de lo que sucedió en este texto bíblico, pero Isaac sí terminó bendiciendo a Jacob en vez de Esaú, que era a quien le pertenecía la bendición por ser el mayor. Pero Esaú había hecho un negocio con Jacob. Había vendido por un plato de lenteja porque llegó del campo y tenía mucha hambre. Había vendido su primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lenteja. Así que no fue culpa realmente de Jacob, sino que había habido una negociación, aunque Jacob no debió aceptarlo. Otra historia bíblica que encontramos en el texto sagrado sobre bendición es que encontramos aquí a Labán bendiciendo a sus hijas. Y eso se encuentra en Génesis capítulo 31, versículo 55. Y dice, y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. También encontramos otra persona bendiciendo y en esta ocasión es José bendiciendo a Faraón, aquel que era el rey de Egipto. Y vemos en Génesis capítulo 47 versículo 7 dice, también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Aquí vemos cómo Jacob bendice a Faraón, pero también encontramos el texto bíblico de José bendiciendo a Faraón. Y pareciera hasta paradójico porque José está bendiciendo a Faraón, un hombre que no compartía sus costumbres y sus creencias. Sin embargo, José reconoció que Faraón se estaba dejando usar por Dios para bendecirlo a él y a toda su familia. Es la razón por la que también Jacob, el padre de José, pues decide bendecir a Faraón. Y esto se encuentra en Génesis 47:10 y vamos a ver, y dice, y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así que hay un sinnúmero de textos bíblicos que encontramos en el libro sagrado donde vemos diferentes personas bendiciendo a otros. Hay otro texto bíblico que se encuentra en Génesis 48 del 13 al 20 y aquí encontramos a Jacob bendiciendo a Efraín por encima de Manasés. La misma historia parecida que se dio cuando Isaac bendijo a Jacob en vez de a Esaú su hermano. Asimismo sucedió Jacob bendiciendo a sus nietos, a Efraín y a Manasés, que son los hijos que le dio el Señor a José. Y dice el texto bíblico, y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, a Manasés
a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y entonces dice el 18, y dijo José a su padre: no, así no, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano sobre la cabeza de él. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y serán también engrandecidos, pero tú, su hermano menor, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y dice el 20, y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Aquí hay un contexto bíblico muy bonito y vemos, ¿verdad?, cómo se repite la historia en esta familia. Aquí vemos que Jacob bendice en lugar del mayor, bendice al menor, que era Efraín. El mayor era Manasés, pero Jacob decide bendecir, darle la bendición de la primogenitura, que era una bendición mayor, a el más pequeño. Así que vemos que Jacob se encuentra otra vez en una situación de bendición. Lo único que en este caso entonces él pues decide bendecir al menor en vez del mayor. Él había aprendido eso de su padre, lamentablemente, y bueno, pues era propósito de Dios que la bendición de la primogenitura, la bendición mayor, la bendición de más peso, se depositara sobre Efraín como hermano menor. Encontramos otro texto bíblico y también se trata de Jacob cuando bendice a sus 12 hijos, que son esos 12 que formaron las 12 tribus de Israel. Esto se encuentra en Génesis capítulo 49 del versículo 1 al 28. Es un texto bastante largo, solamente voy a leer 2 o 3 versículos para darles una idea, y usted, por favor, busque luego el texto completo y léalo para que tenga mayor conocimiento de la lectura que estamos hablando. Y dice Génesis 49 del 1 al 28, leo 2 o 3 versículos, y dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, yo declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Y a Simeón le dijo: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Y a Judá le dijo: te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y así sucesivamente vemos cómo Jacob bendice a sus hijos, desatando sobre cada uno por uno, bendiciones abundantes y bendiciones declaradas. Aquí en este texto nosotros nos damos cuenta de la bendición que Israel desata sobre sus hijos, pero también del poder que tiene la palabra del Padre cuando desata bendición sobre sus hijos, cuando lo unge y dice bendiciones sobre sus hijos. Estas bendiciones lo alcanzarán, y estas bendiciones que Jacob desató sobre sus 12 hijos se convirtieron en una profecía. Y cuando tú y yo desatamos bendiciones sobre nuestros hijos, nosotros estamos profetizando sobre nuestros hijos, estamos profetizando bendición, estamos profetizando prosperidad sobre nuestros hijos. Así que no diga palabrotas feas a tus hijos, no le diga que son brutos, no le diga que no van a servir para nada, no desates palabras de maldición sobre tus hijos, sino palabras de bendición. Y aquí tenemos en el texto sagrado muchos textos bíblicos que nos enseñan a bendecir a nuestros hijos para que las bendiciones de Dios les persigan todos los días de su vida. Vemos otro texto bíblico
Y en este texto se encuentra en Éxodo 39:43, Moisés bendiciendo al pueblo. Y dice, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Otro texto bíblico se encuentra en Josué capítulo 14, versículos 13. Y aquí encontramos a Josué bendiciendo a Caleb. Vamos a ver, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Así que aquí vemos que también los amigos se bendicen uno a otro. Josué y Caleb fueron de los espías que fueron enviados a ver la tierra antes de entrar y conquistarla. Y aquí vemos a Josué después que ya Moisés, el Señor pues lo desaparece y Moisés ya no está porque no pudo entrar a la tierra prometida, sino que se lo encargó a Josué. Y Josué estuvo a cargo de distribuir la tierra luego que ya conquistaron la tierra prometida. Y vemos aquí a Josué bendiciendo a Caleb y dándole la tierra de Hebrón por heredad, y desató bendición sobre este chico Caleb. Así que también hay otro texto bíblico que se encuentra en Josué 24:10 y es una historia un poquito controversial, y se trata de Balaam bendiciendo a Israel. Y dice el texto sagrado, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Esta historia nos trata de una persona que fue enviada a maldecir al pueblo de Israel, que fue Balaam, pero él no quiso hacerlo. Él determinó que él no iba a maldecir a aquel pueblo porque no le había hecho nada. Y Balaam ni siquiera era parte del pueblo judío, pero ni siquiera creía tampoco en Dios para él, pero él no dejó que lo engañaran, no se dejó seducir para maldecir a Israel, sino que él decidió que él no lo iba a maldecir, y en vez de maldecirlo, lo bendijo. Tú y yo tenemos también el compromiso, el deber de bendecir a Israel como la nación que Dios dijo que era su pueblo, amén. Así que si tú no lo vas a bendecir, entonces tampoco lo maldigas, pero si vas a hacer algo, bendice al pueblo de Israel. Otro texto bíblico se encuentra que habla de bendiciones y es un padre bendiciendo a su hijo. Se encuentra en 2 de Samuel capítulo 13 versículo 25, y en esta ocasión estamos hablando del rey David bendiciendo a Absalón su hijo, y dice, y respondió al rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravoso. Y aunque porfió con él, no quiso oír, mas le bendijo. Otra bendición es Joab bendiciendo a Dios. Aquí vemos en 2 de Samuel capítulo 14 versículo 22, y dice, y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia ante tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Así que nosotros encontramos una serie de bendiciones, personas bendiciendo a otros, bendiciendo a su congregación. En este caso, Salomón bendice a la congregación, y este texto dice, y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Nosotros podemos ver que ciertamente nosotros podemos bendecir nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestro lugar de trabajo. Nosotros podemos bendecir la nación donde vivimos, el pueblo donde vivimos, el barrio donde vivimos. Podemos bendecir a nuestros vecinos. Nosotros podemos bendecir a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Que salgan palabras de bendición de tu boca, nunca palabras de maldición, sino de bendición. Dice el texto en 1 de Crónicas 29:10, encontramos ahí a David bendiciendo a Dios. O sea, nosotros también podemos bendecir a Dios. No solo Dios debe bendecirnos a nosotros, sino que nosotros debemos bendecir a Dios por sus bendiciones. Y dice el texto en 1 de Crónicas 29:10, asimismo se alegró mucho el rey David
Y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde los siglos y hasta los siglos. Amén. Gloria al Señor. Nosotros podemos bendecir al Señor, que salgan palabras de bendición de nuestra boca, de nuestro corazón, hacia Dios, exaltando al Dios creador de los cielos y de la tierra. Esdras también bendijo a Dios, y este texto se encuentra en Nehemías 8:6. Simeón bendice a José y a María. Esto se encuentra en Lucas 2:34, para los que creen que solamente se encuentran bendiciones en el Viejo Testamento hacia otras personas. También en el Nuevo Testamento nosotros encontramos bendiciones, personas bendiciendo a otras. Y dice el texto: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Amén, gloria al Señor. Así que nosotros podemos bendecir también a nuestros padres, y esto se encuentra en Proverbios 30:11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Así que los hijos del Señor debemos bendecir a Dios, bendecir a nuestros padres, bendecir a los que nos rodean, bendecir lo que tenemos en las manos. Oh, gloria al Señor. También encontramos un texto, en el texto sagrado encontramos un texto bíblico en Salmos 16:7, que nos habla de que nosotros debemos bendecir a Dios por sus consejos, por su llamado. Podemos bendecir al Señor por lo que Él nos dice que tenemos que hacer, por su guía, por su guianza. Dice: yo le bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Oh, gloria al Señor. Bendigamos a Dios por Él bendecirnos, por Él guiarnos, por Él instruirnos. Bendigamos a Dios porque Dios es poderoso y en Él está la misericordia. Gloria al Señor. Los hombres, si a alguien le ha quedado las dudas de esa pregunta que tal vez se vive haciendo, de si yo puedo bendecir a otro, o solamente es Dios quien tiene derecho de bendecir, o son solo los pastores que tienen derecho de desatar bendición sobre la gente, o son solo los sacerdotes que tienen derecho de desatar bendición sobre la gente, pues aquí está demostrado que no, que todos podemos bendecir a otros. Todos los hombres, tanto cristianos como no cristianos, podemos bendecir a Dios y bendecir a otros. Yo pienso que las bendiciones del Señor no son simples palabras, no son simples ideas, sino que van mucho más allá, tienen más peso. O sea, las palabras que decimos, tanto de bendición como maldición, tienen poder, tienen un poder en lo espiritual. Así que cuando tú vayas a hablar con alguien, en vez de maldecirlo, bendícelo, bendice a tus enemigos. Jesucristo nos enseñó que bendigamos aún a los que nos odian, a los que nos maldicen, a los que nos vituperan, a los que nos pisotean, a los que nos desprecian. El Señor nos enseñó a bendecir a todo el mundo. ¿Y por qué? Porque las bendiciones son simplemente buenos deseos para aquella persona o aquella cosa. Eso es lo que se llama bendecir. Dar, desatar buenos deseos sobre aquella persona o aquel lugar, aquel territorio, aquella cosa. Gloria al Señor. Así que dile a todo el mundo: Dios te bendiga. No seas como aquellos que siempre solo están esperando a ser bendecidos por los demás. Incluso tú le dices Dios te bendiga y se quedan callados, como si no le interesara bendecirte también a ti. No sea como esos. Así que bendice a todo el mundo. No importa, no eres tú quien le está... tú no estás poniendo nada para bendecirle. Tú no estás gastando dinero. Tú solamente le estás dedicando una palabra bendita. Tú le estás desatando buena voluntad sobre aquella persona. Eso es lo que tú estás desatando, buenos deseos hacia aquella persona. Así que bendice a todo el mundo. No te canses nunca de bendecir. No te canses de dar una palabra de aliento y de bendición a los demás. Hubo una persona que no tenía lugar, no tenía trabajo, no tenía
donde vivir, y se pasaba todo el día deambulando en las calles y caminando, y de noche pues andaba entre las paradas del metro, del tren, para calentarse un poco. Y un día alguien que la veía siempre deambulando le preguntó si tenía dónde dormir. Ella dijo que no tenía, y aquella persona que cuidaba un negocio por ahí cerca le dio la llave de su vehículo y le dijo que se acostara a dormir ahí para que se calentara, pero que no se vaya a robar el carro. Así que el indigente pues le dice: no me lo voy a robar el carro. Pues tempranito en la mañana, a las 5 de la mañana, se levantó y dejó ahí la llave del carro, pero cuando se despierta se encuentra con la sorpresa de que habían unos sándwiches preparados con una taza de té, de leche, para que se desayunara. Y esta persona se sintió muy agradecida porque nunca había encontrado a alguien que le prestara atención y que quisiera ayudarle en su momento difícil. Así que siempre va a aparecer alguien que Dios va a usar para bendecirte. Déjate usar siempre de Dios para que tú bendigas a otros. No creas que por tú bendecir a otros se te va a escasear el dinero que tienes, se te va a terminar el dinero que tienes, se te va a terminar el alimento que tienes, sino que mientras más tú bendices, más el Señor te provee a ti para que puedas seguir siendo de bendición para otros. Así que, buena noticia, no te canses de bendecir. Mientras más bendigas, más el Señor te bendecirá. Así que Dios te bendiga.